Me llamo Elena Márquez y durante más de 12 años fui al motor invisible detrás de los mayores triunfos financieros de Aurea Capital Group, una de las firmas de inversión y adquisiciones más agresivas, influyentes y temidas del mercado global. Entré joven, con apenas 26 años y una ambición que me consumía como fuego bajo la piel. Desde el primer día, supe que ese mundo de oficinas relucientes, de trajes caros y reuniones interminables estaba hecho para quienes pudieran soportar el vértigo. Yo no solo lo soportaba, lo disfrutaba. El trabajo en Aurea Capital era despiadado. Jornadas de 15 horas, llamadas a medianoche, vuelos de último minuto a otra ciudad para cerrar un trato. Era como vivir en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento podía costarte la carrera. Pero allí encontré mi lugar. Me especialicé en reestructuración de adquisiciones problemáticas, esas operaciones que todos evitaban porque olían a fracaso y litigios. Yo era capaz de ver oro donde los demás solo veían ruinas, de encontrar cláusulas olvidadas en contratos polvorientos que se convertían en palancas de poder. Con los años, me gané la reputación de la cirujana de las adquisiciones. No lo decía yo, lo decían los resultados. Los proyectos que me confiaban, tarde o temprano, terminaban siendo los más rentables. En ese camino, conocí a Roberto Álvarez, un hombre 10 años mayor que yo, socio principal de Aurea. Al principio lo admiré, carismático, audaz, con un olfato para los negocios que parecía infalible. Fue él quien me apadrinó, quien me abrió puertas y me ofreció la posibilidad de crecer más allá de lo que yo soñaba. Pero lo que empezó como mentoría se transformó en un juego de sombras. Roberto aprendió a servirse de mi capacidad, a colgarse a mis logros como si fueran suyos. Al principio no me importó. Pensaba que era parte del precio de avanzar en una firma dominada por egos masculinos. Mientras él brillara públicamente, yo podía seguir trabajando con libertad, acumulando experiencia, poder y contactos. Con los años, sin embargo, la balanza se inclinó demasiado. Mis horas se convertían en sus bonos, mis hallazgos en su reputación. Y lo peor, comenzó a planear cómo deshacerse de mí una vez que creyera que ya no me necesitaba. La gota que colmó el vaso fue el proyecto Albatros, una adquisición multimillonaria de una red de telecomunicaciones en quiebra. El Consejo lo consideraba un suicidio financiero. Demasiadas deudas, demasiados litigios, activos dispersos en países con regulaciones hostiles. Todos dijeron que Aurea debía retirarse. Todos menos yo. Encontré en los documentos una serie de cláusulas olvidadas sobre licencias de espectro que, bien ejecutadas, podían convertir la ruina en un monopolio regional. Pasé semanas estudiando, durmiendo en la oficina, alimentándome de café y migajas de pan. Cuando finalmente expuse mi estrategia, vi el brillo en los ojos de Roberto. Albatros se convirtió en el éxito más grande de la década. Aurea multiplicó su valor en el mercado. Roberto apareció en las portadas de las revistas financieras como el genio detrás de la jugada imposible. Yo recibí un bono considerable, sí, pero sobre todo recibí silencio. Ni una mención en público, ni una línea de reconocimiento. Pocos meses después, me llamaron a una reunión privada. Estaban Roberto, 2 socios más y un abogado de la firma. El ambiente era frío, burocrático. Con frases enrevesadas, me informaron que mi puesto estaba siendo eliminado en una reestructuración. Podía irme con una indemnización generosa y un acuerdo de confidencialidad. No lo dijeron en voz alta, pero yo entendí. Roberto quería borrar mi nombre antes de que se hiciera demasiado grande, antes de que alguien notara que el verdadero cerebro de Aurea no era él. Firmé los papeles sin protestar. Les di la mano, fincí serenidad, pero en mi interior
juré que no sería yo quien saliera perdiendo. En el mundo corporativo, la gente suele olvidar que los contratos son como cajas chinas. Siempre esconden algo más dentro. Durante los años en Aurea, yo había trabajado en cada adquisición, en cada reestructuración. Conocía los entresijos de la firma mejor que nadie. Y lo más importante, conocía las cláusulas olvidadas que, mal gestionadas, podían convertirse en trampas mortales. No me llevé papeles ni archivos. No lo necesitaba. Todo estaba grabado en mi memoria, en esa obsesión casi enfermiza que me hacía recordar números, fechas y condiciones con precisión quirúrgica. Mientras ellos celebraban mi salida, yo planeé mi retorno. No a Aurea, sino al escenario donde realmente dolería: el mercado, la opinión pública, los tribunales. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Un antiguo colega me llamó meses después. Aurea preparaba una nueva adquisición, aún más ambiciosa que Albatros. Querían absorber Horizon MedTech, una empresa de biotecnología con patentes valiosísimas. Sabía que ese movimiento estaba plagado de riesgos. Horizon había firmado años atrás contratos con gobiernos europeos que incluían cláusulas de reversión. Si la empresa cambiaba de control sin cumplir ciertas condiciones éticas y financieras, las patentes podían revertir al Estado. Era un detalle enterrado en documentos viejos, invisibles para quienes buscaban solo ganancias rápidas. Yo lo recordaba perfectamente, porque yo misma había participado en la auditoría inicial de Horizon. Me bastó un contacto en Bruselas para encender la alarma. En cuestión de semanas, reguladores europeos comenzaron a revisar el acuerdo. La prensa olió el escándalo. ¿Aurea Capital planea apropiarse de patentes médicas en condiciones ilegales? El valor de la firma se desplomó en bolsa. Roberto trató de maniobrar, de culpar a terceros, de maquillar documentos, pero la trampa estaba cerrada. Los gobiernos bloquearon la adquisición, inversionistas retiraron capital. Y lo peor, antiguos socios comenzaron a demandar a Aurea por negligencia. En cuestión de meses, la firma que había parecido invencible se vio acorralada. Titulares de prensa hablaban de su caída inexplicable. Yo sabía la verdad. No era inexplicable, era la consecuencia de su soberbia. Recibí llamadas anónimas, mensajes velados, intentos de intimidación. Nunca respondí. Me limité a observar cómo se derrumbaba el imperio que habían construido sobre mi espalda. Mientras tanto, yo había dado mi propio salto. Con un grupo reducido de colegas leales, fundé Phoenix Advisors, una consultora pequeña pero selectiva. No buscábamos volumen, sino precisión. Clientes que valoraran la estrategia legal y financiera como un arte, no como un espectáculo. En menos de 2 años, Phoenix se convirtió en la sombra incómoda de Aurea. Cada cliente que perdían, cada contrato que fallaba, parecía encontrar refugio en nuestras manos. No necesitaba venganza activa. La realidad hablaba por mí. Hoy, cuando miro atrás, no siento rencor, siento orgullo. Me tendieron una trampa creyendo que podían borrarme, y lo único que hicieron fue darme la libertad de construir algo propio. Roberto Álvarez sigue dando entrevistas esporádicas, hablando de resiliencia y reinvención. Yo sonrío cuando lo veo, porque sé que detrás de esas palabras se esconde la herida que nunca cerrará. Saber que su ruina empezó con una cláusula olvidada que él jamás vio, pero yo nunca olvidé. Esta es la historia de cómo mi despido se convirtió en la semilla de su ruina, de cómo aprendí que, en el mundo corporativo, la verdadera venganza no es destruir al otro, sino demostrar que eras tú quien siempre tuvo la llave maestra. Hoy estoy libre, y cada vez que firmo un contrato nuevo en Phoenix Advisors, recuerdo aquella sala fría donde me dijeron que estaba fuera. No lo saben, pero fue el mejor regalo que pudieron darme.